Encontré el viejo teléfono de mi marido. Lo que había dentro lo cambió todo. Dicen que la curiosidad mata al gato. Yo lo sabía muy bien, pero algo me empujó aquel día. Tal vez fue la intuición, o tal vez era solo ese estado de ánimo de limpieza de primavera, cuando se quiere poner en orden no solo su casa, sino también su vida. Me llamo Allison. Tengo 32 años. Llevo 6 años casada con Eric. Tenemos un apartamento pequeño pero acogedor en una zona residencial de Boston. Eric trabaja en una empresa tecnológica y yo soy editora de una revista online. Aún no tenemos hijos, aunque llevamos 2 años intentándolo. Los médicos dicen que todo va bien, que solo necesitamos tiempo, así que esperamos. Aquel día empezó como cualquier otro. Era fin de semana. Eric se había ido a ayudar a su amigo Mike con un proyecto de reforma de su casa. Decidí hacer algo de limpieza de primavera. Faltaba un mes para el verano y necesitaba ordenar la ropa de invierno. Y también poner un poco de orden en nuestro armario, que hacía tiempo que se había convertido en un depósito de todo lo que no necesitábamos, pero no podíamos tirar. ¿Conoces esas cajas que viajan de apartamento en apartamento durante años? Las que están llenas de cosas que no soportas tirar, pero que probablemente nunca volverás a usar. Nosotros teníamos varias de esas, con cables, cargadores de aparatos que ya no teníamos, algunas piezas de repuesto y simplemente trastos viejos. Eric es un tipo tecnológico, le gusta guardar todas esas cosas, por si acaso. En una de estas cajas encontré su viejo teléfono, un Samsung destartalado con la pantalla rota. Me acordaba de este teléfono, lo tenía al principio de nuestra relación. Luego Eric cambió a un iPhone y este viejo smartphone fue a parar a una caja con otros aparatos. Y ahora lo tenía en mis manos, limpiando el polvo de la pantalla. No sé qué me hizo cargarlo. Quizás simple curiosidad, tal vez el deseo de mirar nuestras viejas fotos, aquellas despreocupadas del principio de nuestra relación. Encontré un cargador adecuado entre docenas de otros. Lo enchufé a la toma de corriente y conecté el teléfono. Sorprendentemente, se encendió. Mientras se cargaba el teléfono, seguí ordenando el armario. Encontré una caja con las fotos de nuestra boda, nuestra pequeña boda. Solo 30 personas, los familiares y amigos más cercanos. No queríamos una gran celebración. La madre de Eric, por supuesto, estaba decepcionada. Bárbara pensaba que su único hijo se merecía una gran celebración. Pero insistimos en hacerlo a nuestra manera. Eso fue hace 6 años. Estaba revisando las fotos cuando oí el sonido del teléfono al encenderse. La pantalla se iluminó pidiendo una contraseña. ¿Cuál era la contraseña? Probé con el cumpleaños de Eric y no funcionó. La fecha de nuestra boda, otra vez errónea. Qué raro, normalmente utilizaba esas fechas. Y entonces recordé que, cuando empezamos a salir, su contraseña era 1379. Solo números diagonales en el teclado. La introduje y el teléfono se desbloqueó. Lo primero que vi fue el fondo de pantalla. Una foto nuestra de algún viaje. Sonreí. Luego abrí la galería. La mayoría de las fotos se habían borrado, solo quedaban unas docenas. La mayoría eran capturas de pantalla, fotos de documentos, cosas del trabajo. Nada interesante. Estaba a punto de volver a guardar el teléfono en la caja cuando me fijé en el icono de WhatsApp. Decidí comprobarlo. Quizá nuestras primeras conversaciones seguían guardadas. Sería divertido releerlas. La aplicación se cargó lentamente. Versión antigua, teléfono antiguo. Solo había 3 chats en la lista de diálogos. Uno conmigo, otro con su madre y otro con un contacto etiquetado, simplemente como M sin avatar, sin apellido. Solo M. Abrí nuestro chat. Nada especial. Planes para cenar, cosas cotidianas. Todos los mensajes databan de hacía más de 6 años. El chat con su madre era más o menos lo mismo. Mensajes cortos sobre cuándo vendría, qué comprar en la tienda. Y entonces abrí el chat con M, y mi mundo se detuvo. El primer mensaje de este M estaba fechado 3 meses después de nuestra boda. Hola, te echo de menos. ¿Cuándo podemos vernos? Eric respondió brevemente. Intentaré escaparme el viernes. Te mandaré un mensaje.
Hojeé la conversación y se me agolparon las náuseas en la garganta. Los mensajes eran cada vez más explícitos. Anoche fue increíble. Me encanta que te quedes a dormir, escribió. A mí también. Ojalá pudiera más a menudo, respondió mi marido. Había fotos entre los mensajes. Tenía miedo de abrirlas, pero no pude evitarlo. Aquí está Eric en un apartamento desconocido. Aquí hay un selfie con una mujer de pelo oscuro y pintalabios brillante. Su cara no me resulta familiar. Aquí están en algún restaurante, bebiendo vino. Y aquí, fotos más íntimas que no quiero ni describir. Me senté en el suelo del armario, rodeado de objetos esparcidos, incapaz de moverme. 6 años de matrimonio, 6 años que creí felices. Y desde el principio, justo después de casarnos, Eric estaba viendo a alguien más. Las fechas no mienten. Primeros mensajes, 3 meses después de la boda. Los últimos, hace unos 4 años. Aparentemente, su aventura duró unos 2 años. 2 años de los 6 años de nuestro matrimonio. También encontré otros mensajes en la conversación. Dijiste que la dejarías, escribió esta Marina. Así se llamaba, a juzgar por otros mensajes. Estoy cansada de estar en la sombra, cansada de compartirte con tu mujer, se quejaba. ¿Qué respondió Eric? Es complicado, necesito tiempo. No puedo dejarlo todo ahora, no hablemos de esto. Y así fue, mes tras mes. Ella exigía claridad, él evitaba responder. El teléfono se apagó, la batería se agotó, pero yo ya había visto suficiente. Me temblaban las manos cuando volví a enchufar el cargador. Necesitaba ver cómo acababa esta historia, por qué se detuvo la conversación, qué pasó entre ellos. Mientras el teléfono se cargaba, intenté calmarme. Quizás se trata de algún tipo de error, tal vez no es lo que parece. Conozco a Eric, él no es capaz de tal traición, o lo es. Hemos vivido juntos durante 6 años. Durante este tiempo, hemos tenido discusiones, reconciliaciones, crisis y periodos de increíble felicidad, como cualquier pareja. Pero nunca, ni por un minuto, dudé de su fidelidad, ni siquiera me permití tal pensamiento. Hasta este momento. El teléfono volvió a encenderse. Volví al chat con la misteriosa M. Los últimos mensajes se enviaron hace 4 años, alrededor de agosto. Ya no puedo más, Eric, escribió. Durante 2 años me has estado haciendo promesas. Llevo 2 años esperando a que te decidas de una vez. O empezamos a vivir juntos o me largo. Yo también tengo mi propia vida y no quiero desperdiciarla esperando. Reunámonos y hablemos, respondió mi marido. No es tan sencillo. No, Eric. Hablar no ayudará. Estoy harto de hablar. Decide por ti mismo. Llámame cuando estés listo para cambios reales. La conversación terminó allí. No más mensajes. ¿Así que no llamó? ¿No estaba listo para cambios reales? ¿O cambiaron a otra forma de comunicarse? Me senté con la cabeza entre las manos. Estaba temblando. Julio, agosto. 4 años atrás. ¿Qué ocurría entonces en nuestras vidas? Esforcé la memoria. Al final del verano nos fuimos de vacaciones a Cape Cod. Después de un largo periodo en el que Eric estuvo malhumorado, irritable, distante. Lo atribuía a problemas en el trabajo. Se le había caído un proyecto importante. Había problemas. Eso es lo que dijo. Y de repente sugirió ir a la playa, los dos solos. Y allí, en Cape Cod, pareció revivir. Volvió a ser el mismo de antes, tierno, atento, cariñoso. Pasamos 2 semanas maravillosas. Y cuando volvimos a casa, Eric empezó a hablar de tener un bebé. Antes de eso, seguía posponiéndolo, diciendo que aún teníamos tiempo, que primero necesitábamos estabilizarnos económicamente. Pero, de repente, él mismo lo propuso. Así que me eligió a mí. Finalmente decidió quedarse en nuestra familia, rompiendo con su amante. Este pensamiento no lo hizo más fácil. 2 años de engaños, 2 años de mentiras. Cada vez que se quedaba hasta tarde en el trabajo, cada vez que se iba de viaje de negocios. Confiaba en él incondicionalmente, y todo este tiempo estaba conociendo a otra mujer. Escuché el sonido de la puerta abriéndose.
Eric volvió antes de lo previsto. Entré en pánico, apagué el teléfono, lo escondí en el bolsillo y empecé a guardar las cosas apresuradamente en las cajas. «Ali, ¿dónde estás?», me llamó desde el pasillo. «En el armario». Mi voz sonaba extraña, como si no fuera mía. Eric miró dentro, me vio entre las cajas y se rió. «¿Decidiste ordenar nuestros tesoros? ¿Has encontrado algo interesante?». No supe qué decir. ¿Decírselo ahora mismo? ¿Hacer una escena? ¿O quedarme callada, pensarlo todo y prepararme para una conversación seria? «No, nada especial», respondí, intentando que mi voz sonara normal. «Solo decidí poner orden». «Deja que te ayude», se ofreció Eric, pero negué con la cabeza. «No hace falta, ya casi he terminado». «¿Cómo va la renovación de Mike?». «No muy bien, no hemos hecho todo lo que queríamos». «Oye, he comprado pizza de camino a casa. ¿Quieres?». Y así como así, la vida fingió que nada había cambiado, que no había descubierto la traición, que todo seguía igual. Nos sentamos en la cocina a comer pizza. Eric hablaba de algo relacionado con la reforma, de los planes de vacaciones para este año. Le miré y no le reconocí. ¿Era la misma persona con la que me casé? ¿Era este el Eric del que había estado tan segura todos estos años? Por la noche, cuando se durmió, saqué el teléfono y empecé a hojear la conversación de nuevo, buscando detalles que me hubiera podido perder. Quería saberlo todo. ¿Esa mujer? ¿Quién era? Marina. Marina a secas, sin apellido. Encontré varias fotos en las que se la veía más claramente. Hermosa, de unos 30 años. En una de las fotos, ella y Eric estaban en algún concierto. A juzgar por la pancarta del fondo, era un concierto de Taylor Swift, que tuvo lugar, maldita sea, exactamente cuando Eric estaba supuestamente de viaje de negocios en Nueva York. Hace 5 años. Y aparentemente no estaba en Nueva York en absoluto. Después de una noche en vela, me dolía la cabeza. Por la mañana tenía un aspecto horrible, pálida y con ojeras. Eric se dio cuenta. ¿Has dormido mal? ¿Te ha pasado algo? Solo insomnio, mentí. Durante todo el día intenté actuar con normalidad, no revelar el huracán que rugía en mi interior. No sabía qué hacer. ¿Decirle que conozco esta historia? Pero la aventura terminó hace 4 años. Desde entonces hemos vivido normalmente. Felizmente, parecía. ¿Vale la pena desenterrar el pasado? ¿Y si todavía está en contacto con ella? ¿Solo con otro teléfono? Este pensamiento me volvió loco. Tenía que saber la verdad. Por la noche, mientras veíamos una película, le pregunté casualmente: «Eric, ¿te acuerdas de tu viejo Samsung? El que tenía la pantalla rota». Se tensó, casi imperceptiblemente, pero lo conozco desde hace 6 años. Vi un destello en sus ojos. «¿Cuál?». «Tuve varios Samsung antes del iPhone. El de la grieta en la pantalla. Lo usabas al principio de nuestra vida de casados». «Oh, creo que me acuerdo. ¿Por qué?». Tenía curiosidad por saber a dónde había ido a parar. Estaba limpiando el armario y pensando en cosas viejas. «Probablemente lo tiraste hace mucho tiempo. ¿De qué sirve con la pantalla rota?». Mintió, sin pestañear. El marido con el que vivo desde hace 6 años me miró a los ojos y mintió. «Ya veo», dije, y me volví hacia el televisor para que no viera las lágrimas que brotaban de mis ojos. Los días siguientes viví en la niebla. Iba a trabajar, preparaba cenas, hablaba con Eric, y todo me parecía que no era yo, sino otra persona. Fragmentos de aquella conversación seguían dando vueltas en mi cabeza. Dijiste que la dejarías. Llevas 2 años haciéndome promesas. Busqué en nuestro apartamento rastros de esa otra vida de mi marido. Revisé su bolso de trabajo cuando estaba en la ducha. Desbloqueé su teléfono por la noche y miré los contactos, los mensajes, el historial de llamadas. Nada sospechoso, nada de Marina. Habían pasado 6 años. Su relación parecía haber terminado hacía 4 años. Pero eso no lo hacía más fácil. Ahora recordaba toda nuestra vida de casados bajo una nueva luz. ¿Cuándo comenzó su romance? ¿Dónde se conocieron? ¿En qué estaba pensando cuando acabábamos de casarnos y ya nos estaba engañando después de solo 3 meses? No podía concentrarme en el trabajo.
Mi redactor jefe me llamó la atención por los errores de mi último artículo. Apenas dormía y perdí 2 kilos en una semana. Mi amiga Natalie se dio cuenta de que algo iba mal, pero yo lo ignoré, culpando a los problemas laborales. Y un día no pude soportarlo más. Estábamos cenando y Eric hablaba de su jornada laboral como de costumbre. Algo sobre un nuevo proyecto, un cliente exigente. Y delante de mis ojos estaban esas fotos del teléfono, y yo ya no podía soportar esta mentira. Encontré tu viejo teléfono, dije, interrumpiendo su historia. El Samsung con la pantalla rota. Se quedó inmóvil con el tenedor a medio camino de la boca. Luego lo devolvió lentamente a su plato. ¿Y qué? Lo encendí. Lo cargué y lo encendí. Eric palideció. Lo había entendido. ¿Y qué quieres oír? La verdad, respondí. ¿Quién es Marina? Permaneció en silencio largo rato. Luego se levantó, se limpió la boca con una servilleta y se sirvió agua. Fue hace mucho tiempo, Alison. ¿Qué sentido tiene desenterrar el pasado ahora? Para mí no es el pasado. Se me quebró la voz. Me enteré hace una semana. Para mí está ocurriendo ahora. ¿Quién es ella? ¿Dónde se conocieron? ¿Cuándo empezó todo? Eric suspiró pesadamente y volvió a sentarse a la mesa. Trabajaba en la oficina de al lado. Nos conocimos por casualidad en la cafetería de abajo. Empezamos a hablar. Luego empezamos a comer juntos de vez en cuando. Luego, las cosas se intensificaron. 3 meses después de nuestra boda. No estaba preguntando, estaba afirmando. Sí, bajó los ojos. No estoy orgulloso de ello, Ali. Fui un joven idiota. Me confundí. 2 años, Eric. 2 años conociéndola, acostándote con ella, engañándome. Esto no es un error de juventud. Esto es una elección consciente. Día tras día, mes tras mes. Lo sé, y no estoy poniendo excusas, pero terminó hace mucho tiempo. Han pasado 4 años. ¿Por qué? ¿Por qué terminó? Exigía que me dejaras. Exigiendo claridad. ¿Qué pasó? Eric miró anhelando a algún lugar más allá de mí. Me di cuenta de que te quiero, que no quiero destruir nuestra familia, que estaba cometiendo un error todo este tiempo. ¿Y por eso me llevaste a Cape Cod? ¿Después de romper con ella? Me miró sorprendido. Sí, exactamente. Quería empezar de nuevo, compensar mi culpa, aunque tú no lo supieras. ¿Y el bebé? Empezaste a hablar de tener un bebé cuando volvimos. ¿Eso también fue por culpa? No, Alison, realmente quería un bebé, nuestro bebé. Me di cuenta de lo preciosa que es nuestra familia para mí, que no quiero perderla. Hablamos toda la noche. Me lo contó todo. Cómo empezó su aventura, cómo se desarrolló. Cómo Marina insistió en que me dejara. Cómo él mismo no sabía lo que quería. Cómo en algún momento se dio cuenta de que estaba cometiendo un error, que yo era su verdadero amor, su familia, su futuro. Fui un idiota, Ali, un completo idiota. Pero te juro que desde entonces no he mirado a otra mujer. Ni una sola vez te he dado motivos para celos o sospechas. ¿Cómo sé que eso es verdad? Me engañaste durante 2 años. No me di cuenta de nada. Eres excelente mintiendo, Eric. Entiendo que me he ganado tu desconfianza, pero créeme, he cambiado. Esos años fueron un error que nunca repetiré. No sabía si creerle o no. Le quería, eso es cierto. A pesar del dolor y la traición, seguía queriendo a mi marido. Pero, ¿podría volver a confiar en él? Necesito tiempo, le dije por la mañana. No sé si puedo vivir sabiendo esto. Si puedo volver a confiar en ti. Lo entiendo, asintió. Estaré aquí el tiempo que haga falta, y si decides irte, también lo entenderé. Al día siguiente se fue a casa de su madre. Decidimos que necesitaba espacio para pensarlo todo, para decidir qué hacer a continuación. Los primeros días sin él fueron extraños. Fue como volver a conocerme a mí misma, conocer a la Alison que de repente descubrió que su matrimonio no era en absoluto lo que pensaba. Llamé a Natalie y se lo conté todo. Era la única a la que podía confiarle algo así. Natalie me escuchó atentamente y solo me preguntó una cosa. ¿Todavía le quieres? Sí, respondí. A pesar de todo, sí.
Entonces, dale una oportunidad a los dos, dijo. La gente comete errores, Allison, incluso terribles como este. Lo importante es si su remordimiento es sincero, si realmente ha cambiado. Si es así, tal vez valga la pena intentar salvar a tu familia. Mis padres, cuando los llamé, fueron categóricos. Mamá dijo que había que echar a Eric y pedir el divorcio. Nunca le había caído especialmente bien mi marido, y ahora tenía la confirmación de su intuición. Papá se limitó a gruñir y dijo que todos los hombres eran iguales, pero que la decisión era mía, por supuesto. Mi suegra llamaba todos los días. Al principio no contestaba, pero finalmente contesté. Bárbara estaba llorando, rogándome que le diera una oportunidad a Eric. Él te ama tanto, Allison. Cometió un error, un terrible error. ¿Pero no cometemos errores todos? ¿Lo sabías?, pregunté directamente. ¿Sabías lo de esta mujer? Se quedó callada y ese momento de silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Lo sospechaba, admitió finalmente. Pero no sabía nada con certeza. Y entonces terminó todo él solo. Y desde entonces puedo ver lo feliz que es contigo. Lo mucho que te quiere. Durante 2 semanas vivimos separados. Eric me enviaba mensajes todos los días. No me presionó, no me rogó que volviera. Solo me dijo que me amaba, que esperaría mi decisión. A veces me enviaba flores, no ramos enormes, sino modestos, mis tulipanes favoritos. Y pensé en nuestra vida, en el pasado y en el futuro, en que la infidelidad había ocurrido al principio de nuestro matrimonio, que durante 4 años habíamos vivido, según me parecía, absolutamente felices. Él estaba ahí, apoyándome, haciéndome reír, cuidando de mí. ¿Era todo fingido? Difícilmente. Una persona no puede fingir durante 4 años seguidos, cada día, cada minuto. Recordé cómo Eric estuvo allí cuando murió mi abuela, cómo no se separó de mí mientras la lloraba, cómo me apoyó cuando decidí cambiar de trabajo y tuve miedo de empezar de cero, cómo creyó en mí cuando yo no creía en mí misma. Este era el hombre que amaba, el hombre que aún amo. Cometió un error, uno terrible y doloroso para mí. ¿Pero eso anula todo lo demás? Al final de la 3ª semana, lo llamé y le pedí que viniera. Vino corriendo en media hora, aunque el trayecto desde casa de su madre hasta la nuestra suele durar 1 hora. Eric se quedó en la puerta, inseguro de si podía entrar. Más delgado, ojeroso, con la barba incipiente que normalmente se afeitaba con cuidado. «Entra», le dije. «Tenemos que hablar». Nos sentamos en la cocina, donde había tenido lugar nuestra primera conversación sobre la aventura. Me costó encontrar las palabras adecuadas, pero luego decidí hablar directamente. «No sé si alguna vez podré perdonarte del todo, Eric. Este dolor, esta traición, siempre estarán conmigo, pero quiero intentarlo. Intentar seguir adelante, juntos, porque a pesar de todo todavía te quiero». Lloró. Por primera vez en mi memoria vi llorar a mi marido. Se sentó frente a mí, cubriéndose la cara con las manos, y lloró como un niño. «No te merezco, Ali, pero te juro que nunca volveré a hacerte daño. Nunca te daré motivos para dudar de mí». Esa noche volvió a casa. Decidimos empezar de nuevo. No fue fácil. Me despertaba en mitad de la noche con un sudor frío. Soñaba que Eric estaba con esa mujer, con Marina, que se reía de mi ingenuidad, que toda nuestra vida era un gran engaño. Eric soportó pacientemente mis sospechas y temores. Nunca se enfadaba cuando comprobaba su teléfono. Siempre me decía dónde estaba y con quién. Si se quedaba hasta tarde en el trabajo, me llamaba para avisarme. Si había quedado con amigos, me enviaba fotos para que viera que estaba donde decía. Sabía que no podía seguir así para siempre. La confianza no puede construirse sobre el control total, pero no podía evitarlo. Todavía no. Fuimos a un consejero matrimonial. Eric mismo lo sugirió. Dijo que estaba dispuesto a trabajar en nuestra relación por el tiempo que fuera necesario, que lo entendía. Sus garantías por sí solas no eran suficientes. La consejera, una mujer de mediana edad con ojos amables, dijo en nuestra primera reunión: «Reconstruir la confianza tras una infidelidad es un largo camino, pero es posible
Si ambos miembros de la pareja están dispuestos a recorrer ese camino, nosotros estábamos dispuestos. Al menos intentábamos estarlo. En la primavera, unos 6 meses después de encontrar ese teléfono, tuve un retraso menstrual. La prueba mostró 2 líneas. Llevábamos 2 años esperándolo, antes del incidente del teléfono, y ahora estaba embarazada. Eric estaba encantado. Lloró cuando le enseñé la prueba. Me abrazó, me besó, me susurró que me quería más que a la vida misma. Y yo no sabía si alegrarme o asustarme. Todavía no estaba segura de nuestro futuro. Aún no sabía si podría perdonarle del todo. Y ahora, un bebé, una personita que nos uniría para siempre, siguiéramos juntos o no. Al día siguiente de enterarnos del embarazo, Eric trajo a casa unos papeles. ¿Qué es esto?, le pregunté. He puesto la mitad de nuestro piso a tu nombre, contestó. Ahora es oficialmente nuestra propiedad conjunta y aquí tienes un poder notarial para mi coche y todas las cuentas. Puedes acceder a ellas en cualquier momento. ¿Por qué? No lo entendí. Quiero que te sientas segura, pase lo que pase. Era su forma de mostrar la seriedad de sus intenciones, su manera de disculparse por el pasado, su manera de decir que está conmigo a largo plazo, para siempre. El embarazo no iba muy bien. En el primer trimestre sufrí de náuseas matutinas severas. Perdí peso en lugar de ganarlo. Los médicos estaban preocupados. Eric estaba a mi lado constantemente. Preparaba infusiones contra las náuseas con alguna receta de su abuela. Me masajeaba la espalda cuando me dolía. Se levantaba en mitad de la noche para traerme agua o ayudarme a ir al baño. Al principio del segundo trimestre, tuve una hemorragia. Me aterrorizaba perder al bebé. Eric me llevó al hospital en un tiempo récord, rompiendo probablemente todas las normas de tráfico posibles. Me ingresaron en observación. Pasé 2 semanas en el hospital. Eric venía todos los días, me traía comida casera, libros, se sentaba conmigo durante horas. Allí, tumbada en la habitación del hospital, viendo a mi marido dormitar en la incómoda silla junto a mi cama, de repente me di cuenta de que ya no podía enfadarme con él, no podía aferrarme al resentimiento, no porque no se mereciera mi enfado, que lo merecía, desde luego, sino porque esa ira me estaba destruyendo por dentro, me impedía avanzar, impidiéndonos construir una familia. Después de que me dieran el alta en el hospital, le conté esto. Estábamos sentados en nuestra cocina, bebiendo té, y le dije, te perdono, Eric, te perdono de verdad, no porque lo haya olvidado, nunca lo olvidaré. Pero ya no quiero que esto defina nuestra vida, nuestra familia, el futuro de nuestro hijo. Tomó mis manos entre las suyas. Se quedó en silencio durante mucho tiempo y luego dijo, gracias, no merezco tanta felicidad, pero te juro que haré todo lo posible para que nunca te arrepientas de tu decisión. En la ecografía nos dijeron que sería una niña. Decidimos llamarla Sofía. Sofía nació a tiempo, completamente sana. Un pequeño milagro con los ojos de su padre y mi barbilla testaruda. Cuando Eric la cogió en brazos por primera vez en el hospital, rompió a llorar, sin avergonzarse de las enfermeras y los demás visitantes. Se quedó allí, sosteniendo el pequeño bulto, y lloró, diciendo, perdóname, pequeña, seré el mejor padre del mundo, te lo prometo. Y lo intentó. Nunca había visto a un hombre cuidar a un hijo con tanta devoción. Eric se levantaba por la noche para atender a nuestra hija. Cambiaba pañales, preparaba leche de fórmula cuando yo no tenía suficiente leche. Trabajó a distancia durante los primeros meses, después del nacimiento, para estar cerca y ayudar. La vida con un niño pequeño siempre es una prueba para una pareja. Falta de sueño, fatiga, tormentas hormonales, falta de tiempo para el otro. Discutimos, por supuesto. A veces me enfadaba con él por alguna nimiedad, por no doblar bien la ropa o por olvidarme de comprar pañales. Él nunca respondía con dureza. Siempre era el primero en hacer las paces. Un día, cuando Sofía tenía unos 8 meses, estábamos paseando por el parque. Era un cálido día de otoño. Las hojas de los árboles estaban doradas. Sofía dormía plácidamente en su cochecito. Nos sentamos en un banco y Eric dijo de repente,
¿Sabes? Todos los días agradezco al destino que me dieras una segunda oportunidad. ¿Que no te marcharas entonces? Le miré. A este hombre al que conozco desde hace casi 9 años. Amado durante 8. Con el que he estado casada casi 7. Que me traicionó y se ganó el perdón. Imperfecto. Que cometí un error, pero mío. Y le respondí. Yo también estoy agradecido de que hayamos podido superar esto, de que no nos hayamos perdido el uno al otro. Pensé que la historia había terminado, que ese teléfono, esa mujer, ese dolor, todo había quedado en el pasado, una página pasada, pero me equivocaba. Cuando Sofía cumplió 1 año, organizamos una pequeña celebración. Invitamos solo a las personas más cercanas, mis padres, la madre de Eric, un par de amigos. Entre los invitados estaba Natalie con su nuevo novio. Llevaban saliendo apenas un par de meses y era la primera vez que veía a este hombre. Alto, con una barba cuidada, parecía un poco tenso. Probablemente se sentía incómodo en compañía de extraños. Eric salió de la cocina con la tarta. Vio al acompañante de Natalie y se quedó helado. Su rostro se puso blanco como el papel. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae la tarta. Corrí hacia él, cogí la tarta y le pregunté ansiosa: ¿Qué ha pasado? ¿Te encuentras mal? No, todo va bien, sonrió con dificultad. Solo me he mareado, ya se me pasará. Toda la noche Eric estuvo extraño. Mantenía las distancias con Natalie y su novio apenas hablaba, estaba ensimismado. Cuando los invitados se fueron, le pregunté directamente: ¿Conoces al novio de Natalie? No, respondió demasiado rápido. ¿Qué te hace pensar eso? Has estado actuando raro toda la noche. ¿Desde que lo viste? Solo cansado, mucho trabajo últimamente. Y organizar la fiesta también fue agotador. No le creí. Algo estaba mal. Eric estaba demasiado nervioso, demasiado evasivo. Unos días después quedé con Natalie en un café. Sofía se quedó con su abuela y pude hablar tranquilamente con mi amiga. Le pregunté por su nuevo novio, cómo se conocieron, a qué se dedica. Se llama Anthony. Nos conocimos en el gimnasio. Es entrenador. Es mi entrenador personal desde hace 3 meses. Y bueno, las cosas se desarrollaron. ¿Está casado? Natalie me miró sorprendida. No, divorciado. ¿Por qué? ¿Hijos? No, sin hijos. Allison, ¿a qué vienen estas preguntas? Solo pensé que Eric lo conoce. Actuó de forma extraña cuando lo vio. Mi amiga se encogió de hombros. No tengo ni idea. Anthony no dijo nada de eso, y dudo que se hayan cruzado. Se mudó a Boston hace solo 2 años, trasladado desde Chicago. 2 años. Justo cuando terminó la historia con Marina. No sabía qué pensar. Tal vez solo estaba imaginando cosas. Tal vez Eric realmente estaba cansado. Tal vez realmente se mareó. Suele pasar. Pero la semilla de la duda ya había penetrado en mi alma. Empecé a observar a mi marido de nuevo. Empecé a notar las pequeñas cosas que solía ignorar. La forma en que esconde su teléfono cuando entro en la habitación. El modo en que se aparta para responder a ciertas llamadas. El modo en que se pone tenso cuando le pregunto dónde ha estado si llega tarde del trabajo. Volvieron las noches en vela. Volvió el miedo. Decidí comprobarlo. La siguiente vez que estuvimos en casa de Natalie, observé atentamente a Eric y Anthony. Se evitaban cuidadosamente. Apenas hablaban. Evitaban mirarse si accidentalmente hacían contacto visual. Fue extraño. Poco característico de Eric, que suele conectar fácilmente con la gente, especialmente con los hombres. Es sociable, extrovertido. Pero aquí era como si hubiera un muro entre ellos. Decidí investigar más a fondo. Una noche, cuando Eric estaba en la ducha, cogí su teléfono. Lo desbloqueé con una huella dactilar. No teníamos secretos el uno para el otro después de ese incidente. Al menos, eso es lo que pensé. Nada sospechoso en el teléfono. Ningún contacto extraño, ninguna conversación cuestionable. Todo limpio. Fui a Instagram. Me desplacé por el feed. La siguiente lista. Encontré la cuenta de Anthony. Eric lo sigue. Extraño, teniendo en cuenta que supuestamente no se conocen. Abrí el perfil. Fotos normales.
Entrenamientos, algunas competiciones, paisajes, nada fuera de lo común. Me desplacé hacia abajo hasta las entradas más antiguas, y entonces el corazón me dio un vuelco. En una de las fotos de hace 3 años, Anthony estaba con una mujer. Moreno, vivo. Estaban abrazados con el mar de fondo. Acerqué el zoom a la foto. Miré de cerca la cara de la mujer, y la reconocí. La misma Marina de las fotos en el viejo teléfono de Eric. Anthony era su marido o novio, en el mismo momento en que ella estaba viendo a Eric. El agua de la ducha se cerró. Eric saldría pronto. Rápidamente puse el teléfono en su sitio y fingí estar leyendo un libro. Me temblaban las manos. No podía comprenderlo. ¿Anthony sabía de esa aventura? ¿Era consciente de la infidelidad? ¿O se enteró más tarde? ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Y por qué Eric no me dijo la verdad? Mi marido salió del baño, secándose el pelo con una toalla. Sonrió como si no pasara nada. ¿Sofía ya está dormida? Sí, la acosté hace media hora. Estupendo. ¿Quieres ver una película? ¿Cómo podía? ¿Cómo podía fingir que todo era normal? Le miré y no le reconocí. Otra vez la misma pesadilla, solo que ahora teníamos un hijo. ¿Conoces a Anthony?, dije. No pregunté, dije. Eric se quedó inmóvil. Luego se sentó lentamente en el borde de la cama. ¿Qué te hace pensar eso? No me mientas, no vuelvas a mentirme. Vi su Instagram, estaba saliendo con Marina, esa misma Marina, o estaba casado con ella. ¿Lo conocías entonces? ¿O lo descubriste después? ¿Por qué me lo ocultaste? Eric cerró los ojos. Su rostro se contorsionó como si le doliera. Permaneció en silencio durante largo rato. Luego levantó los ojos y me miró. Sí, le conozco. Y sí, era el marido de Marina. Se divorciaron hace 4 años. Más o menos cuando Marina y yo terminamos nuestra relación. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de que empezaras a revivirlo todo otra vez, que todo el dolor volviera, que no fueras capaz de... ¿No sería capaz de qué? ¿Ser amiga del novio de la mujer con la que me engañaste? Sí, eso sería un poco difícil. Mi voz goteaba veneno. Me dolía otra vez. De nuevo me sentía traicionada, engañado. Me habían ocultado información importante. ¿Sabe Anthony quién eres? ¿Que estamos casados? Creo que sí. Eric bajó la cabeza. Me vio con Marina entonces, sabía lo nuestro. ¿Y pensaste que no se lo diría a Natalie? ¿No le diría que se acostó con el marido de su mejor amiga? No lo sé. ¿Esperaba qué? No lo sé. Entré en pánico cuando lo vi en el cumpleaños de Sofía. Me levanté y empecé a pasear por la habitación. Mis pensamientos eran confusos. Sentía como si el mundo volviera a derrumbarse. Deberías habérmelo dicho. Deberías haberme avisado, en vez de fingir que todo iba bien. Lo sé. Lo siento, es que... Solo... Me asusté. ¿De qué tenías miedo, Eric? ¿De que descubriera algo más sobre tus escapadas? Algo que todavía no sé. Sacudió la cabeza. No, te lo juro, lo sabes todo. Todo lo que pasó. No te oculté nada cuando te lo conté. De verdad. Excepto por el hecho de que su marido ahora está saliendo con mi mejor amiga. Un detalle menor, ¿no? No sabía que estaban saliendo hasta que lo vi en nuestra casa. Te lo juro. No tenía ni idea. Me senté en el sillón. Las lágrimas me ahogaban. Todo estaba patas arriba otra vez. Tengo que decírselo a Natalie, dije. ¿Decirle qué exactamente? Todo. Que me engañaste con la mujer de su novio. Que los dos os conocéis. Que los dos estáis mintiendo. ¿Y él? ¿Él también miente? No lo sé. Tal vez Natalie lo sabe, tal vez no. Pero tengo que decírselo. Eric se quedó en silencio. Luego dijo en voz baja, «Tienes razón. Tenemos que contárselo todo. ¿Quieres que hable yo con ella? ¿Que se lo explique todo?» No, negué con la cabeza. Debería hacerlo yo. Es mi amiga. No dormí en toda la noche. Eric yacía a mi lado, también insomne. Estábamos en silencio. Por la mañana llamé a Natalie y le pedí reunirnos. Solo nosotros dos sin Anthony. Nos encontramos en el mismo café,
donde habíamos hablado del extraño comportamiento de Eric hacía unos días. Miré a mi amiga y no sabía por dónde empezar. ¿Qué ha pasado, Allison? ¿Parece que hubiera muerto alguien? Nat, tengo que decirte algo. Va a ser desagradable. Le conté todo, desde el principio, sobre encontrar el viejo teléfono, sobre la aventura de Eric, acerca de cómo la mujer, Marina, tenía un marido, y ese marido era su actual novio, Anthony. Natalie escuchó en silencio. No interrumpió, no hizo preguntas. Cuando terminé, se quedó mirando su taza durante un largo rato. Luego levantó los ojos. «Lo sé», dijo en voz baja. «Anthony me lo dijo cuando se enteró de que era amiga tuya. Antes de que os conocierais, me quedé de piedra. ¿Lo sabías? ¿Y no me dijiste nada?» «¿Qué se supone que tenía que decir?» «Oye, Ali, por cierto, ¿mi nuevo novio es el exmarido del amante de tu marido?» ¿Cómo te imaginas esa conversación? ¿Pero por qué empezaste a salir con él, conociendo toda esta historia? Natalie suspiró. Al principio no lo sabía. Estábamos entrenando en el gimnasio. Luego empezamos a hablar. Luego me invitó a salir. Y solo cuando las cosas se pusieron serias, cuando le hablé de mis amigos, de ti, fue cuando me lo contó todo. ¿Y decidiste continuar la relación? Anthony no es Eric. Él fue una víctima en esa historia igual que tú. Fue traicionado. Su mujer le engañó. ¿Por qué debería culparlo? No tenía respuesta. Ella tenía razón. Anthony realmente era la parte perjudicada, igual que yo. ¿Cuándo se enteró de quién es mi marido? ¿Cuándo lo vio en el cumpleaños de Sofía? No, antes. Le mostré fotos. Reconoció a Eric. Dijo que era una extraña coincidencia, pero que no tiene nada en contra, que el pasado está en el pasado. Me quedé en silencio, tratando de procesar la información. Ali, escucha, todas estas personas son adultas. Todos tomaron sus decisiones. Eric te eligió a ti. Marina dejó tanto a Anthony como a Eric. Que yo sepa, ella está viviendo en otra ciudad ahora. Anthony me eligió a mí. Tal vez es hora de dejar de cavar en el pasado. Tal vez solo seguir adelante. Miré a mi amiga y me di cuenta de que tenía razón. El pasado es el pasado. Todo el mundo comete errores. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Necesito pensar, dije. Todo esto es demasiado extraño. Por supuesto. Natalie apretó mi mano. Tómate todo el tiempo que necesites. Lo comprendo. Cuando volví a casa, Eric me estaba esperando con la mirada de un hombre a punto de ser ejecutado. ¿Cómo fue?, preguntó con cautela. Ella lo sabía. Dejé caer mi bolso sobre una silla. Anthony se lo contó todo, incluso antes de conoceros. ¿Qué? ¿Y ella lo tomó con normalidad? Aparentemente sí. Siguen juntos. Y a juzgar por todo, ella no tiene intención de terminar la relación solo porque su novio estaba casado con la amante de mi marido. Me reí. Parecía una telenovela. Ridícula, estúpida, enrevesada. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Eric tras una pausa. Me acerqué a él. Le miré a los ojos, los mismos ojos que siempre me habían mirado con amor. A veces con culpa, a veces con miedo, pero la mayoría de las veces con amor. Sigue adelante, le dije. Solo sigue adelante. Invitamos a Natalie y Anthony a cenar una semana después. Fue incómodo al principio, tenso. Eric y yo tratamos de no mirarlos, ellos a nosotros. Pero poco a poco el hielo se derritió. Bebimos vino. Empezamos a hablar. Anthony resultó ser un tipo perfectamente normal, tranquilo, razonable. En un momento dado, cuando Natalie y Eric fueron a la cocina a tomar el postre, Anthony y yo nos quedamos solos. Estuvo en silencio durante mucho tiempo y luego dijo: «Sabes, odié a tu marido durante mucho tiempo. Lo consideraba un destructor de hogares. Luego me di cuenta de que mi matrimonio con Marina no se vino abajo por su culpa. Estaba condenado mucho antes de que él apareciera». Asentí. No tenía nada que decir. «No quiero que el pasado se interponga entre nosotros», continuó. «Entre Eric y yo, entre Natalie y tú. Todos merecemos la felicidad. ¿No es así?» Miré a este hombre que también había pasado por la traición, por el dolor, por la duda.
y encontró la fuerza para empezar de nuevo, con otra persona, con mi mejor amigo, y supe que tenía razón. Todos merecemos la felicidad. Sí, respondí, todos la merecemos. Eric y Natalie volvieron de la cocina, llevando tarta y tazas de café. Miré a mi marido, al hombre con el que había vivido casi 7 años, que me había traicionado pero se había ganado el perdón, que me había dado una hija, que me demostró su amor cada día. Sí, lo que había en ese viejo teléfono lo puso todo patas arriba. Cambió nuestras vidas. Puso en riesgo nuestro matrimonio, pero tal vez la verdad no siempre destruye. A veces construye relaciones nuevas y más fuertes, basadas en la honestidad, en la aceptación, en una comprensión real del otro. Todos los días me despierto pensando, si no hubiera encontrado ese teléfono, habría vivido en paz, pero en la ignorancia, en la ilusión, en una falsa felicidad. Y ahora nuestra felicidad es real, porque se ha ganado con el dolor, porque es sincera. Miro a mi marido, a nuestra hija, a nuestro hogar, y sé que todo ha merecido la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, todo nos condujo hasta aquí, al lugar donde estamos ahora, al lugar llamado felicidad.